me he sentido muy apapachada por parte de ustedes, así que me siento muy contenta de estar en estas tierras de Chihuahua. Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha dado la oportunidad de venir a conocer a la gran familia de Dios que tenemos, no solamente en Tijuana, sino en este lugar de Chihuahua. Así que me siento muy contenta por estar compartiendo la palabra de Dios a tantas mujeres, verlas bendecidas, recibir una palabra de Dios. Eso es nuestra mayor recompensa cuando el Señor habla a nuestra vida. Y Dios ha hablado a mi vida, Dios ha hablado a la vida de cada una de las mujeres. Así que nos sentimos, o me siento muy contenta de estar en este lugar y muy privilegiada por el gran honor, la bendición que me da la iglesia, los pastores que han sido tan buenos conmigo, hermana. No, en verdad me ha tratado como una hija del Señor. Que Dios la recompense grandemente, y a todas las damas. Fue hermoso el trato que han tenido para su servidora. Ha sido hermosa la bendición que he recibido de parte de ustedes, que solo puedo decirles muchas gracias. Me voy contando las maravillas que Dios ha hecho en Chihuahua hacia la ciudad de Tijuana. Así que Dios me los bendiga y reciba un abrazo, una bendición, un saludo de parte de la iglesia La Hermosa, que está en la ciudad de Tijuana, que el Señor nos ha permitido ahí trabajar ya por varios años. Así que reciba un saludo de parte de Templo La Hermosa. Así como están, hermanos, quiero pedirles si inclina su rostro. Nos ponemos en las manos de Dios para que sea el Señor quien nos hable, que sea Dios quien nos ministre, y que la palabra llegue en el tiempo oportuno para la necesidad que hay en su corazón. Padre precioso, en esta hermosa tarde, Señor, le agradecemos la dicha, la bendición, Señor, que nos ha dado de estar en este lugar. Gracias, Padre lindo, ha sido su preciosa bendición que ha estado derramando, Señor, en este lugar. No solamente durante estos días de la semana, sino hermosa ha sido la bendición continua, Señor, que ha tenido su favor sobre esta iglesia, Señor. Hoy pido, Padre precioso, que use mi vida para traer un mensaje que bendiga cada corazón, que traiga fortaleza a cada uno de los que escuchan este mensaje, no solo de los que están aquí presentes, sino que a través de las redes escucharán, Señor, el mensaje de usted. Que sea un mensaje cautivador, que sea un mensaje desafiante, Señor. Que sea un mensaje transformador para nuestra vida, Señor. Quita toda palabra torpe y pon la palabra, Señor, adecuada, santa y perfecta para traer bendición a tu iglesia, Señor. En esta hora nos ponemos en sus manos, Señor. Tanto mi vida como la vida de su iglesia está en sus manos para escucharle en esta tarde, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. ¿Quiere ocupar su lugar, por favor? Y el hermano del piano, pues ahí quédese, hermano. Gracias, porque me inspira a mí, inspira a la iglesia, ¿eh? Quiero hablarles y desafiarlos hoy a salir de la conformidad que a veces nos ha llevado a meternos, que a veces nos ha direccionado en rumbo o en caminos que nosotros pensamos que son los adecuados, y nos hemos metido en una cueva. Hoy los quiero desafiar para que salgan de esa cueva, para que vean lo que Dios tiene para ustedes como iglesia, como persona, como familia.
de Dios, lo que el Señor quiere desafiarlos a hacer todavía, cosas poderosas, cosas grandiosas en esta ciudad de Chihuahua. Todavía hay pueblo que clama porque cada uno de nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Así que en esta tarde quiero desafiarlos a salir de ese lugar donde usted se ha quedado ahí tan cómodo, a salir de su cueva. Y para ello quiero llevarlos a una porción de la Biblia que está en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Primer libro de Reyes 19, verso 9. Si usted lo tiene ahí, y creo que en las pantallas estará ahí puesto para que usted lo lea. Y la escritura dice así, hablando de Elías, dice que llegó al monte de Dios, monte de Horeb, y allí se metió en una cueva donde pasó toda la noche. Y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? En el verso 13 de este mismo capítulo vuelve a hacer la misma observación el Señor. Y le vuelve a decir el Señor: sal de tu cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? La vida de Elías la tomaremos hoy para poder entender lo que el Señor nos quiere hacer con esta misma pregunta. Hacia donde Dios nos quiere llevar a entender esta tarde con esta misma pregunta: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en el lugar tan confortable, tan adecuado que tú ya lo tomaste como parte de tu vida? Tal vez un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. ¿Qué haces aquí? El Señor hoy te quiere desafiar como Elías. Y el primer desafío que nos lleva a entender el Señor a través de esa pregunta es precisamente lo que Dios quiere hacernos ahora: una mirada retrospectiva de nuestra vida y nuestro ministerio. Hasta este momento el profeta estaba en un tiempo en el que parece que su nombre, su popularidad ya estaba bien conocido e identificado en Israel. Comprendamos que el profeta trabajó en Israel bajo el reinado del mal o del malvado rey, el 7º rey de Israel, Acab. Venía Israel de un año, de otro año, tras otro año, de un reinado, de otro reinado, de miseria, de desolación, de cada vez llevarlos a un conflicto y cada vez caer en un círculo vicioso de adoraciones, de rendiciones a otros dioses, de alejamiento a Dios. Había estado en esta época y el Señor lo levanta como un profeta de Dios en un tiempo específico, en un tiempo claro y en un tiempo decisivo para el pueblo de Israel. Pero Elías, que lo vemos actuando poderosamente desde el inicio de su ministerio, como Dios lo levantó para llevar un mensaje al rey Acab, para decirle el juicio que vendría durante un temporada de sequía para el pueblo de Israel, en el que no llovería hasta que Dios volviera a dar el permiso al profeta para ir a decirlo. Elías es conocido como el profeta dirigido por Dios, movido por Dios. Incluso él mismo hace referencia que es el profeta en cuya presencia moraba. Estaba en su oído
directamente relacionado con la voz de Dios. Y en cada temporada o en cada momento lo vemos que Dios viene y le dice, Él va y actúa. Va y actúa y le dice al rey lo que va a acontecer. Y el Señor le vuelve a decir, Elías, levántate y ve al arroyo de Kiriat. Y lo hace. Elías, ahora levántate y ve a Sarep. Y va y lo hace. Elías, ahora muévete y regresa para decirle que habrá lluvia. Y lo hace. Elías era movido, direccionado bajo la voluntad y la palabra y la orden de Dios. Pero ahora vemos al profeta yendo en una dirección en la cual Dios no le había ordenado hacer. Cuando vemos nosotros en retrospectiva lo que Dios ha hecho en nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a hacer algo. Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia en una labor de transformación en un mundo que se está perdiendo. En un tiempo en el que cada vez vemos que la maldad se ha multiplicado y la orden del Señor es hacer su labor a tiempo y fuera de tiempo. Somos llamados como iglesia a llevar el mensaje de Dios a todas las personas que todavía requieren escuchar un mensaje transformador. Pero a veces estamos como Elías, yendo a lugares equivocados, accionando, haciendo labores que Dios no nos ha mandado hacer. Cosas en las cuales la iglesia no debiera estar ejerciendo. Pero como iglesia caemos en un círculo en el que vamos a cobijarnos en donde nos sentimos más cómodos. Hoy el Señor te quiere hacer desafiar, iglesia Monte de los Olivos, a salir de la conformidad, a ver todavía más allá de lo que Dios puede hacer y quiere hacer, a movernos bajo la orden de Dios. Si Dios te dice levanta, levántate. Si Dios te dice camina, camina. Si Dios te dice detente, detente. A moverte bajo la voluntad de Dios. No solamente vemos al profeta que el Señor lo manda a ver, te estás moviendo en dirección que yo no te mandé, sino también lo manda a mirar para qué lo había levantado a hacer. Elías cumplió un tiempo poderoso en su ministerio en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba un profeta como Elías. Un profeta en el que tuviera la autoridad divina, que se apoyara en la autoridad del Todopoderoso. No se ha levantado, dice la Escritura, ningún profeta como Elías. Un profeta en el que lo que él hacía, se hacía y ocurría bajo el poder maravilloso de Dios. Cuando él clamaba, se cerraban los cielos. Cuando él clamaba, descendía la lluvia. Cuando él daba la autorización, caía fuego del cielo. Era un profeta que bajo el mover de Dios se hacía evidente el poderoso poder y brazo de Dios. Pero en la cueva el Señor le dice: Elías, ve todo el mover de Dios que se ha realizado bajo la unción, bajo la palabra poderosa de Dios. Aquí ya lo vemos asustado. Aquí ya lo vemos metido en una cueva.
Hermanos, la iglesia ha sido llamada bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. El mismo Señor Jesús hace evidente la palabra cuando dice: cosas mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Tenemos una autoridad divina para hacerla usar cuando vamos, cuando participamos, cuando hablamos a otra persona del Señor, cuando ponemos nuestras manos sobre los enfermos, cuando hacemos evidente el mover milagroso de Dios, no por nosotros, sino porque tenemos a un Dios grande y poderoso, y que nos lo ha compartido a nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros y hemos recibido poder de lo alto. El Señor nos está desafiando a ver lo que la iglesia es capaz de hacer esta mañana o esta tarde. No ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue actuando igual. No ha cambiado. Él sigue teniendo toda autoridad. ¿Qué ha cambiado entonces? La perspectiva que nosotros tenemos, en donde nosotros nos hemos metido, en donde nosotros nos hemos cobijado sin ver el poder milagroso de Dios que puede hacer en manos sencillas de una mujer que le cree a Dios y ora por un enfermo, y la oración de fe sanará al enfermo. Quiero desafiarlos, hermanos, porque el poder de Dios no se muestra en grandes hombres de Dios. El poder de Dios reside en Él, no en mí. Si tú eres un joven, un adolescente, un varón, una dama, el poder de Dios reside en ti. Dios está contigo. Dios está en ti. El Espíritu Santo está en tu vida. Por lo tanto, acciona y créele a Dios. Se harán resultados no por mí, sino por la mano poderosa de Dios. Pero en esta retrospectiva, el Señor lo quiere llevar a ver a Elías hasta dónde había llegado. Dice la Escritura que caminó 40 días para llegar a Monte Horeb. Monte, ¿de qué dice, hermano? De Dios. Monte de Dios. 40 días. El transcurso que se hace de donde salió Elías hasta el monte Horeb es precisamente un día y medio. Entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué 40 días navegando por el desierto sin llegar precisamente a donde debía de ir, al monte de Dios? No nos dice la Escritura más, pero yo creo que podemos meternos en el pensamiento del escritor, porque nos dice cuánto duró. Seguro que Elías estaba meditando, reflexionando, quejándose, no sé, ¿no? Caminando como los niños, ¿no? Cuando dicen no quiero ir, y ahí da un paso, 2 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás, ¿no? Me imagino que Elías estaba así. ¿A dónde voy a ir? Pues al monte de Dios. No te queda otra, Elías. Ve a Dios.
Pero Elías, ay, qué difícil es confrontarnos con el Señor. Qué difícil es tener un encuentro con Dios. Le rehusamos y sacamos la vuelta. Y andamos buscando cómo escaparnos de no tener un encuentro con Dios. El monte Horeb es conocido por un monte donde Dios se hacía evidente su presencia. Y de los lugares más reconocidos, el monte Horeb es uno de los que es admirado, visto bajo la historia bíblica, porque fue precisamente en este monte donde Dios trabajó con Moisés, en el que Dios se le apareció en medio de una zarza y le dio indicaciones para su vida, para ejercer el ministerio que había sido llamado. Es en este monte también cuando el Señor lleva a su pueblo Israel y a Moisés a tener un contacto con Dios directo, y en el que pasó 40 días delante de la presencia de Dios para recibir todas las indicaciones que el pueblo debía de obedecer. Es en este mismo monte en el que el Señor le dice a Elías claramente, aunque no lo vemos aquí, pero yendo al monte de Dios, Elías tenía que tener un contacto con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos como Elías, rehusando tener un encuentro con Dios? Hemos estado sacándole la vuelta al Señor. Hoy te quiero decir, iglesia, no le saques la vuelta a Dios. Hermano, hermana, no le saques la vuelta a Dios. Dios quiere tener un encuentro contigo. Persona que me ve por medio de la transmisión, no le saque la vuelta a Dios. Dios quiere tener un encuentro contigo. No le andes rodeando, porque tendrás que llegar al tiempo o al momento, al monte de Dios, en el que Dios tiene que tratar contigo. Elías llegó al monte de Dios, pero en vez de presentarse a Dios, Elías se esconde en una cueva. Y toda la noche no salió Elías y no lo vemos hablando con Dios. ¿Sabe quién tiene que hablar? Es Dios que le tiene que hablar a Elías. ¿Sabe qué nos hace ver esto, hermano? Es Dios el que tiene que tratar con nuestra vida. Es Dios el que tiene que llegar a retar a nuestro ser. Porque por nosotros mismos, en nuestra propia decisión, no lograremos estar delante de Dios. Pero Dios tiene que acercarse hoy a tu vida para decirte: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? No es el lugar donde te mandé a hacer. No es lo que te he puesto a llevar o a hacer. Es que haces aquí. Estás delante de mi presencia, porque en este lugar la presencia de Dios es real. En su casa Él habita, y has venido al monte de Dios, al lugar de Dios, en el que Dios te tiene que desafiar. Y me encanta, ¿no?, cómo Dios lo lleva a Elías. Y la respuesta de Elías trata de esquivar y de, con palabras a lo mejor diseñadas, pensadas durante 40 días, ya las tenía bien
memorizadas bien en su mente. Porque en las dos ocasiones que el Señor lo desafía y le pregunta, es la misma respuesta. Quiere decir que Elías se conocía muy bien lo que tenía que responder cuando se presentara delante de Dios. 40 días había hecho ya su escrito de discurso. Si Dios me habla, esto le voy a decir. Y ya se lo había memorizado. Y cuando escucha la voz de reto de Dios para decirle a través de esta pregunta, ¿qué haces? Elías responde. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a la respuesta. Capítulo 19, verso 10. He aquí, dice, respondió Elías, he sentido un vivo celo por parte o por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Vaya al verso 14, por favor. Él respondió cuando el Señor le vuelve a hacer la pregunta: he aquí, sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La misma respuesta. El Señor conoce muy bien por qué estaba Elías ahí. En realidad Elías no se asinceró con Dios, porque Elías, si hubiera sido sincero, le había dicho: Señor, he tenido miedo y temor, he huido, porque Jezabel ha dicho que quiere eliminar. He hecho lo que tú me ordenaste, pero he visto que hay oposición y he huido. Yo creo que si eso hubiera dicho Elías, el Señor le hubiera dicho: ay, qué bien, ¿no? Descubriste tu corazón. Pero la respuesta de Elías no tenía nada que ver con lo que en verdad estaba pasando. A Elías se le había olvidado que Dios tiene a gente todavía que no ha doblado sus pies ante Baal, que Dios tiene a hombres que son fieles, temerosos de Dios, porque cuando el mayordomo de Acab va a tener un encuentro con Elías, el mayordomo Abdías le hace mención en el capítulo 18: yo tengo 100 profetas que he cuidado de 50 en 50 y los he sostenido con pan y agua. A Elías se le había olvidado que el Señor había hecho conmover el corazón del pueblo de Israel, porque bajo la bendición, cuando cae fuego del cielo y consume, en el capítulo 18, que hace mejor ver la bendición en el monte Carmelo,
Y bajo la oración de Elías, que cae fuego del cielo y consume el altar, el pueblo de Dios, hubo un rendimiento completo del pueblo de Dios cuando ve ese gran poder. Se le había olvidado que estaba surgiendo un avivamiento, que estaba surgiendo un despertamiento en Israel. Se le había olvidado que había terminado con todos los adversarios, porque habían eliminado a los 400 profetas de Baal y a los 450 profetas de Baal y de Acera. Se le había olvidado que ya la adversidad había sido eliminada. Hermanos, muchas excusas de nosotros evidencian no la realidad de nuestro sentir, porque en realidad Dios tiene un pueblo para glorificarle y para honrarle. Dios tiene una iglesia poderosa manifestándose en todo el mundo. Y aunque la maldad se multiplique, la iglesia de Cristo sigue creciendo. El pueblo de Dios sigue avanzando. La obra de Dios sigue ganando terreno, sigue obrando, y hombres de Dios se siguen levantando. Todavía hay rodillas que no se doblan, que no se doblan. Y no solamente eso, sino que el mismo Dios, no hay rodillas que se doblen, pero Dios está despertando en el interior de la gente una necesidad espiritual que necesitamos verlo. Una necesidad como nunca la hemos visto. Cada vez que vamos al mercado, estamos en el colegio, estamos en un lugar, en otro, tenemos contacto con la gente. La gente tiene necesidad de Dios. La gente clama. Estamos viendo un tiempo de despertamiento, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor está moviendo los corazones de jóvenes, adolescentes, familias enteras que claman porque no ven resultado, no encuentran resultado en un lugar, en otro. El único resultado es el Señor Jesucristo, pero nosotros no estamos viendo y pensamos que hay maldad y se ha multiplicado y los corazones han endurecido. Como necesitamos la misma pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que te ha detenido para meterte? Porque hay pueblo que necesita y que está clamando por un mover espiritual. Están sedientos de Dios, que solamente una palabra tuya puede hacerlos quebrantar y moverse a Dios. ¿Qué haces aquí? No solamente el Señor tiene un pueblo para honrarle a Él. No solamente estamos viviendo tiempos de gran necesidad, que la gente está clamando para que la iglesia salga de su cueva, sino que también, evidentemente, en la cruz del Calvario, Dios nos ha dado la victoria. No nos la va a dar, ya nos dio la victoria. Ya venció, ya evidenció quién es Él.
y ha exhibido a los principados y a las potestades públicamente. Los ha vencido en la cruz del Calvario. No hay adversidad o oposición que detenga a la iglesia, porque Él mismo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. ¿Qué haces aquí? ¿No ves que Dios nos ha puesto todo para salir de la cueva? Quiero pedir a mis hermanos de la alabanza, porque estoy terminando yo. Elías no comprendía, porque el Señor le dice: sal de tu cueva y te voy a mostrar. Te voy a hacer ver quién soy yo. Me vas a conocer. Y Elías sale por una ranura, dice la escritura, y se asoma. Y Dios se hace presente. Y cuando está afuera Elías, escucha un viento recio. Y entonces Elías dice: ahí está el Señor. Quiere que note, hermano, Elías estaba acostumbrado al Dios del viento. Porque cuando él profetizó la lluvia, tuvo que haber venido un fuerte viento para hacer llover. Ustedes están más acostumbrados a ello, porque están en una zona donde llueve mucho. Mi hija estuvo aquí en la sierra de Huachochi y estuvo en una temporada de lluvia. Ella estuvo junio, julio, cuando son las tempestades que se ve que el cielo se va a caer. Algo que no miramos en Tijuana. Pero ella en varias ocasiones tomaba videos, salía cuando iba a llover. Escúchelo, no cuando estaba lloviendo, cuando iba a llover. Y me los mandaba y me decía: mamá, va a llover fuerte. Y era un viento que hasta el internet, la telefonía, todo se iba. Todo se iba. Y en unos minutos caía el aguacero. Elías conocía al Dios del viento. Por eso cuando él ve el fuerte viento, dijo: el Señor está ahí. Porque lo había visto cuando descendió la lluvia. Pero Dios no estaba en el viento. No solamente conocía el Dios del viento, conocía el Dios del terremoto. Porque dice la escritura que llegó un terremoto que hizo temblar el monte, partía las piedras. Y Elías dijo: ahí está el Señor, el Dios de los terremotos, el Dios que hace simbrar. Conocía al Señor, o Elías, el Dios de los terremotos.
Pero dice la escritura, Dios no estaba ahí. Y tras él, dice, vino fuego. Elías conocía al Dios del fuego. Es llamado como el profeta del fuego, porque oró para que cayera fuego del cielo y consumiera el altar, y cayó fuego del cielo. Oró más adelante cuando querían aprenderlo y vinieron el ejército del rey. Oró y ese ejército fue consumido por fuego. Elías fue alzado en un carro de ¿qué, hermano? De fuego. Conocía al Dios del fuego. Era el profeta del fuego. Pero Dios no estaba ahí. ¿Y saben qué hizo Elías? Se volvió a meter en la cueva. Porque a veces queremos que Dios nos responda como nosotros estamos acostumbrados y hemos experimentado. Que Dios me responda con un viento recio que me sacuda. Que Dios me responda y se haga evidente y trate conmigo bajo un temblor que me haga caer. Que Dios me responda y desciende fuego del cielo y consuma cosas que estamos acostumbrados a ver, porque nuestro ojo se va a lo que nosotros estamos acostumbrados. Elías no estaba acostumbrado al trato silencioso de Dios, al trato que tiene en el ser profundo, al trato que solo el Espíritu Santo puede penetrar a través de un silbo apacible, de un silencio, de un momento en el que el Espíritu Santo trate con el espíritu de nosotros. Y cuando Elías, estando en la cueva, oyó el silbo apacible, entendió que Dios estaba ahí. ¿Sabe qué tuvo que hacer Elías? Salir, ponerse su manto sobre él y doblarse en tierra, porque ahí estaba la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto necesitamos como iglesia ese silbo apacible del Espíritu Santo de Dios, que nos haga reflexionar qué estamos haciendo y en dónde estamos metidos? ¿Qué obra hemos dejado de hacer? ¿En qué nos hemos conformado? ¿Y qué retos todavía nos esperan? Porque todavía hay mucho que hacer, hermano. El Señor no ha venido, pero no retarda su promesa. El Señor está próximo a venir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué haces ahí? Quiero invitarte que te pongas de pie en esta tarde y a retarte, a venir delante de Dios. Sal de tu cueva, sal de tu comodidad. Creo fielmente que Dios tiene todavía mucha obra para hacer en este lugar, pero te quiere usar a ti, hermano. Te quiere usar a ti, hermana. Joven, te quiere usar a ti. Quiere llevarte a ti a ser. Y hoy te reta para entender eso. Hoy te reta para dar un paso y decirle: Señor, evidencia tu necesidad y lo verdadero que hay en tu corazón. Dile lo que te ha hecho estar en la comodidad. Dile lo que te ha hecho no retarte. No retarte.
quiere retarte el Señor. Puede usarte a ti. Puede usarte a ti. ¿Qué haces ahí? Todavía hay mucho más que yo quiero hacer por medio tuyo. Evidencia, descúbrele tu corazón y permite que Él tenga un trato directo contigo. Permítele que tenga un trato directo contigo. Te haga ver hacia atrás. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. El mismo tiempo en el que te llamó, en el mismo momento en que te llamó, es el mismo Dios que está hoy diciéndote: has tomado un rumbo que no es el que yo tengo para ti. Has dado en vuelta en círculo 40 días, pero has llegado al monte de Dios. Has llegado al monte de Dios.